Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El café de los miércoles con Tina y Lola. Desde que platicamos sobre eso, las cosas están mucho más tranquilas y el ambiente de trabajo mejoró y la verdad es que me siento más relajada. Ay, amiga, me da mucho gusto que tu jefe lo haya tomado tan bien. ¿Verdad? A mí también me sorprendió. Que por cierto, se abrió una vacante en el despacho y pensé en tu hermano. Ay, sería una oportunidad increíble, pero todavía no está listo para regresar al trabajo. ¿Cómo? ¿Sigue deprimido? No está deprimido. Es normal que esté triste, pasaron muchas cosas y el duelo tiene un proceso largo. Pero ya va para 6 meses. Eso ya no es normal. Además, no es como que se haya muerto alguien. Ay, Lola, eres muy insensible, pues no se murió nadie, pero se murió su matrimonio. Dejó su casa, perdió el trabajo y hasta tuvo que dejar al perro con la ex. Son muchas pérdidas. Yo creo que es normal. Tina, ya en serio, no creo que sea normal que tu hermano siga en duelo. Los duelos son para alguien que ya fallece. ¿Qué? No, el duelo es el proceso de superar una pérdida, la que sea. ¿Me vas a decir que puedes tener un duelo solo porque perdiste tu bolsa? Pues sí, uno cortito, pero igual un duelo. Y más si era tu bolsa favorita. No, Tina, eres demasiado sensible. No entras en duelo por cualquier cosa que pierdes. Pues si nada te importa porque eres insensible como tú, pues no. Hola chicas, qué sorpresa encontrarlas por acá tan temprano. Hola doctora, qué sorpresa. Sí, cambiamos la hora del día de hoy para ajustarnos a la nueva agenda de Tina. Me alegra mucho que les haya servido los consejos para administrar su tiempo. Ay, muchísimo, muchas gracias por los tips. Pero es muy afortunado encontrarla en este preciso momento. Por favor, siéntese con nosotras. Tal vez pueda sacarnos de una duda. A ver, ¿de qué se trata la duda? No es sobre medicina, es más bien sobre las emociones. Tina dice que un duelo puede ser causado por cualquier tipo de pérdida. Una bolsa, un perro, un trabajo. Yo digo que esas cosas son normales en la vida y aunque dan tristeza o rabia, en realidad no son un duelo, porque eso solo se usa en la muerte de algún ser querido. ¿Verdad que no? ¿Verdad que uno puede hacer un duelo ante cualquier otra situación importante y eso no significa que esté deprimido? Bueno, las emociones también son parte importante del ser humano, pero lo que oigo es que están confundiendo 3 cosas: el luto, la depresión y el duelo. Mira, el duelo es la respuesta emocional. Amigos, buenas tardes. Les doy la bienvenida a su programa Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud. Les habla la doctora Laura Molina y en este espacio de Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos, dedicado a la nueva visión de la salud integral. Antes de empezar con el tema del programa, quiero recordarles que el 27 de noviembre vamos a tener un curso taller de mapas mentales por vía Zoom con un costo súper accesible. Y algunas personas me han preguntado que qué son exactamente los mapas mentales, que si les puedo explicar más al respecto. Y con mucho gusto quiero comentarles que el mapa mental es una herramienta de aprendizaje que maneja mucho la creatividad. Es una técnica muy potente ya que al plasmarlo en una hoja de papel parece como si fueran las interconexiones de las neuronas que el cerebro utiliza para aprender y recordar de una manera más fácil. El mapa mental utiliza ideas y la información que vamos a aprender y empezamos siempre en el centro de la hoja de papel en blanco. El centro va a ser el tema con el que vamos a trabajar, el que vamos a estudiar, y de ahí se va a conectar la información secundaria de manera circular usando asociaciones, imágenes y colores que de manera paulatina y como les decía, asociada,
va a permitir que el cerebro recuerde más fácilmente todo lo que estamos tratando de enseñarle, de aprender y de recordar sobre todo. Existen obviamente reglas y una metodología para poder elaborar los mapas mentales y sacarle todo el provecho que pueden darnos. Y esto es exactamente lo que vamos a aprender en el taller del 27 de noviembre, que va a ser de 10 a 13 horas. Es una única sesión de Zoom de 3 horas y vamos a ver toda la teoría, toda la práctica. Vamos a hacer juntos ahí su primer mapa mental para que ustedes aprendan a hacerlo y lo utilicen en cualquier área de su vida. Si están, por ejemplo, estudiando y necesitan prepararse para exámenes, o si son docentes y necesitan exponer clases y para hacerlo más didáctico y fácil, o para enseñarle a sus alumnos y que esa sea una forma de poder calificarlos mucho más sencilla y ágil. Entonces, la verdad es que es una de las mejores técnicas y estrategias de aprendizaje que utilizamos con mucha creatividad. Nos ayuda a hacer planeación de proyectos puntuales que requieran pues la observación, la reflexión y sobre todo el recordar, ¿no? la memorización. Entonces, para apartar el lugar pueden contactarnos a través de las redes sociales, ya sea en Instagram o en YouTube, en Laura Molina-Mente Sana. Eso es lo que quería comentarles para las personas que necesitaban entender un poquito más qué cosas son los mapas mentales. Ahora sí, vamos a empezar con el programa de hoy y como saben amigos, acabamos de pasar días muy importantes en la cultura de los mexicanos. Para quien nos escucha de otros países del mundo, aquí en México el Día de Muertos nos conecta y nos une con la visión que tenemos de la muerte y de cómo vivimos cada año la llegada de nuestros seres queridos que han fallecido y que los esperamos con mucho amor y con mucha alegría en cada ofrenda que colocamos en nuestros hogares. Y por eso este programa lo quisimos dedicar al duelo. Y desde aquí les mando un abrazo solidario y con mucho amor a cada persona que esté pasando de alguna manera por este proceso del duelo y espero que con mis palabras podamos aclarar sus dudas y reconfortar su alma y su corazón. Y entonces, pues vamos a empezar sabiendo que la palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Es un término que en nuestra cultura se refiere al conjunto de procesos psicológicos, emotivos y sociales que viven las personas que han tenido una pérdida y con quien las personas estaban emocionalmente pues muy vinculados, ¿no? Por eso duele, porque los querían. Por lo tanto, podemos afirmar que el duelo es primero un proceso normal, que es una experiencia humana por la que pasa todas las personas que sufren la pérdida de un ser querido, y la forma en que comprendemos el proceso de duelo está en relación con la forma en la cual manejamos la muerte en un sentido cultural y obviamente en donde nos movemos, ¿no? En nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la cultura en general del país de donde estamos. Y a lo largo de los siglos esto ha cambiado porque el proceso del duelo lo manejamos de manera diferente los seres humanos. Me pareció muy interesante saber, por ejemplo, que en la Edad Media ellos hablaban de la buena muerte y de la mala muerte. La buena muerte era cuando la muerte ocurría de forma lenta, anunciada y se hacía asistida por la familia, por la gente que le rodeaba a la persona que estaba enferma. Y por el contrario, la muerte que era inadecuada para ellos era la que llegaba de manera repentina. Esto fue cambiando y ya en el siglo XIV, del XIV al XVII, el dolor y la agonía con sufrimiento adquieren un notable valor religioso y eso se consideraba como la muerte adecuada, ¿no? Como la que todos quisieran tener porque entonces llegaban al reino de Dios, ¿no? Y en la actualidad, pues el duelo se ha convertido, como en la muerte también, pues tienden a ser ya un poquito sacado del mundo público y tiende a ser más privado. Muchas veces no se habla de que pues las personas ya están en sus fases terminales, que ya pues saben, ¿no? Que la familia, que probablemente
la persona fallezca en determinado tiempo, como que lo tratan de mantenerlo más en secrecía, y cuando finalmente sucede, cuando finalmente fallece la persona, pues ya no abren las puertas de sus casas a toda la comunidad, a sus vecinos, a la gente del barrio, ¿no? Como antes, y ya lo hacen más pues privado, ¿no? Más de la familia, más en amigos muy íntimos. Y pues eso es un poco paradójico, ¿no? Porque yo les comentaba al inicio del programa que el Día de Muertos en México es una celebración, a veces parecería como una fiesta, ¿no? Porque tratamos de darle a la muerte y a este día que llegan a visitarnos nuestros familiares fallecidos una connotación de alegría y de fiesta y de júbilo, pero en el momento que pasa, en el momento que está la persona en sus últimos días, el dolor de cuando fallece y la pérdida, y todavía pues el primer periodo de duelo que es muy doloroso y que a veces es pues largo, pues eso ya no está tan padre, ¿verdad? Ya no hacemos la fiesta y ponemos decoraciones. Eso más bien viene como después, cuando ya elaboramos nuestro duelo. Por eso me pareció muy importante hablar de esto, del duelo, para desmitificarlo y también para que pues quien esté en este momento pasando por ese periodo, por esas etapas, pues conozca un poquito más de dónde viene y por qué es tan importante darle un espacio y resignificarlo. No sentirnos culpables porque estamos tristes o porque estamos todavía en esa etapa, y tampoco tratar de negarlo o de saltarnos etapas o de simplemente decir, bueno, pues ya a todo mundo le pasa y esto es normal y a lo que sigue, porque finalmente psicológicamente nosotros trabajamos de cierta manera, y de todas maneras ahorita o en 6 meses o en un año, si no elaboramos nuestro duelo, el cuerpo lo va a hacer, la mente lo va a hacer, el alma lo va a hacer. Entonces no podemos escapar a esto, y por eso vamos a hacer este programa tratando de explicarles lo más importante del duelo y sobre todo qué hacer para poderlo manejarlo de una mejor manera. Entonces vamos a hablar sobre las etapas del duelo brevemente, porque podemos extendernos mucho en cada una, pero brevemente podemos decir que la primera etapa es una etapa o una fase de aturdimiento o una etapa de shock. En este momento el sentimiento de incredulidad ante lo que está pasando pues invade a la persona, hay un gran desconcierto. Pareciera, para esta persona, pareciera que nada hubiera sucedido. Hay gente que reacciona al contrario, ¿no? Paralizándose, y permanecen pues así, inmóviles y emocionalmente inaccesibles, porque no pueden dar cabida en su alma y en su cerebro que esto esté pasando, sobre todo porque es una pena que los invade de dolor en todo, ¿no? En su cuerpo, en su mente, en su alma. Y el shock pues es un mecanismo protector que nos da tiempo y oportunidad para abordar la información recibida, y pues es una especie de evitación de la realidad que en un momento dado es, como les decía, un mecanismo de defensa, y puede ser adecuado hasta cierto punto, pero lo que sí es normal, es la primera fase. Y pues ustedes pueden ver a su alrededor que hay gente que efectivamente entra en esta fase, ¿no? de negación y de shock cuando acaba de suceder el deceso de alguien o la pérdida de alguien. La segunda fase es el anhelo y la búsqueda, y esta es una marcada urgencia de encontrar, recobrar o reunirse con la persona que acaba de fallecer. Y pues en la medida que la persona se va dando cuenta y tomando conciencia de la pérdida del ser querido, pues se produce un proceso de asimilación a esta nueva situación, pero no es tan fácil. En esta etapa viene la inquietud, viene la angustia, viene la irritabilidad, se pueden convertir en personas muy poco tolerantes, puede haber agresividad hacia el medio exterior, porque
pues no aceptan, ¿no? Ahí es la no aceptación, no aceptan que ya no estén y quieren volver a tener lo que tenían con esa persona y volver a verla y volver a tener los momentos que tenían. Y obviamente, pues ahí las personas pueden quedarse atrapados un tiempo muy largo. Puede también haber momentos de mucho autorreproche, de culpa, de pérdida de la seguridad y la autoestima. Y son momentos en donde es importante, si vemos que va aumentando o que el tiempo va alargándose, es importante darles una ayuda terapéutica. A veces no solamente la familia puede ayudarlos, a veces pues tiene que intervenir pues un tanatólogo o un psicólogo que pueda ayudarles de manera más puntual a ir trabajando esta fase para que no se vayan a hacer incluso daño emocional y físicamente o a las terceras personas con las que están conviviendo. La tercera fase es la fase de desorganización y desesperación. Este periodo se atraviesa pues con un marcado sentimiento depresivo, una falta de ilusión por la vida. El deudo va tomando conciencia de que el ser querido pues efectivamente ya no está y no volverá, y se experimenta una tristeza profunda que puede ir acompañada pues de llanto incontrolado. La persona se siente vacía, tiene una gran sensación de soledad y va a experimentar apatía, tristeza y desinterés. Todas estas etapas no podemos darles específicamente un tiempo. Cada persona experimenta el duelo de manera diferente, pero sí se tiene más o menos estandarizado, porque, por ejemplo, un año es un periodo, claro, también depende de qué tipo de duelo, ¿verdad? Pero un año más o menos es un periodo, año y medio es un periodo normal en que la persona atraviesa estas 4 etapas. Y más allá de un año y medio, ya 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, que se haya quedado atorada una persona en una de estas 4 fases, ahí ya hablamos de un duelo patológico, un duelo donde sí se necesita una intervención profesional pues urgente, porque la persona queda literalmente discapacitada para poder seguir con su vida y poder seguir viviendo bien ellos y pues con la gente que lo rodea, ¿no? Su familia, sus amigos, incluso hasta su trabajo, ¿no? Hay gente que pierde el trabajo, pierde familia, pierde amigos, pierde todo porque nunca se recupera de un duelo. La fase 4 es la fase de reorganización. Esta es la última fase del duelo y ahí es una adaptación de nuevos patrones de vida ya sin la persona que acaba de fallecer. Se va poniendo pues en funcionamiento todos los recursos emocionales, psicológicos, físicos, materiales, de todo de la persona que está atravesando el duelo, y pues comienza a restablecer nuevos vínculos, reconoce las manifestaciones de las fases que ya del duelo que ya han tenido lugar. Es pues como les decía, no es rígido, puede durar más, puede durar menos, pero solamente si nos enfrentamos con el dolor que supone una pérdida, en vez de negarlo, es la única forma de curarlo. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, yo sé que duele mucho, pero pues es una etapa que no podemos saltarnos y que vamos a ver más adelante que podemos tener apoyo para no sentirnos tan solos y no sentirnos tan tristes y que el vacío no sea tan desgarrador. El duelo, ya decíamos que es una situación normal ante la pérdida de alguien o de algo muy querido y deseado por nosotros y que nos va a ocasionar, por supuesto, un sufrimiento. Y las pérdidas se han clasificado en 5 tipos. La primera es la pérdida de la vida. Este es el tipo, ahora sí que de pérdida total, ya sea de la vida de una persona que queríamos y que amábamos y que teníamos un vínculo muy grande con ella, o de la propia vida, porque en caso de enfermedades terminales, cuando la persona sabe que se enfrenta a su propia muerte desde antes, o sea, por anticipación, pues esa es una
una pérdida que tiene que elaborar, un duelo que tiene que elaborar de su propia muerte en un periodo, ¿no? Entonces también hay que ponernos en el lugar de las personas que están ya en una etapa terminal y que saben que están en una etapa terminal, que todos estos cambios de emociones y de actitud, pues obviamente son normales y pues necesitamos apoyarlos, ¿no? Necesitamos ayudarlos, y ahí también la tanatología es una de las terapias pues que más los pueden ir acompañando, esa es la palabra, tener un acompañamiento en esos procesos. Y la homeopatía, las flores de Bach, el poder enseñarles a hacer meditaciones y relajaciones para que tengan un manejo de sus emociones conscientes, les van a ayudar muchísimo también. El segundo tipo de pérdida es la pérdida de aspectos de uno mismo. Esto quiere decir que son pérdidas que tienen que ver con la salud. Aquí no nos vamos a morir, pero va a haber una pérdida física. Puede ser de alguna parte del cuerpo, puede ser alguna capacidad de los 5 sentidos, o alguna capacidad cognitiva o motora o psicológica, o por ejemplo hay pérdidas del oído, ¿no? Algún accidente o alguna enfermedad, y le dicen al paciente, ya vimos todos sus estudios, ya le hicimos todas las pruebas que tenemos que hacerle, no hay solución, no hay tratamiento, y desafortunadamente usted va a quedar sin oído en un periodo de 3 a 6 meses. Entonces imagínense el estar conscientes que vamos a perder esa parte de nuestro cuerpo, o la vista, o en un accidente tienen que amputarle una pierna, o una persona diabética que tenga que amputarle un pie. O sea, todos esos aspectos de pérdida, aunque sea en vida, o sea, el paciente no se va a morir, pero sí va a perder algo de él mismo, y eso también hace que atravesemos un duelo, igual que si hubiéramos perdido a una persona amada. La pérdida de objetos externos. Ya veíamos en la cápsula de Tina y Lola que en broma le decía que sí iba a estar en duelo por perder su bolsa, o por perder un objeto así, o una mascota. Es que la cuestión no es qué pierdes, sino qué vínculo emocional tenías con esta parte que pierdes, ¿no? Y aquí aparecen situaciones en las cuales son, por ejemplo, pérdidas materiales, pérdida del trabajo, pérdida de una situación económica, pérdida de pertenencias, pérdidas, como les decía, ¿no? de objetos que representaban un gran valor, algo que estuvo en la familia por años, ¿no? Por un asalto, por un robo, por ejemplo, en una casa, y se llevan el reloj del abuelo o el cuadro de la abuela, no sé. Depende del valor que le estés dando a ese objeto. Entonces aquí también depende el duelo, la profundidad o el dolor del duelo va a ser en relación a ese valor que le damos, ¿no? La cuarta pérdida pues son las pérdidas emocionales, como puede ser, ahí ya no muere nadie, pero sí muere una relación. Puede ser una ruptura de pareja o una ruptura de amistad, o una pérdida, por ejemplo, de una mascota, que es como de tu familia, es tu hijo, es como una parte muy importante de tu vínculo de la familia, ¿no? Entonces ahí también es una pérdida emocional, porque para ti esa mascota o esa amistad o esa pareja representaba algo muy importante en tu vida, formado parte muchos años, con un vínculo muy fuerte, y el que ya no esté ahí, por supuesto que va a tener que elaborarse un duelo que igual va a depender de cada persona, y en el cual también pues tendrán que ver la necesidad, ¿no? de tener un acompañamiento con una terapia si es que fuera necesario.
Y las pérdidas, la quinta es las pérdidas ligadas con el desarrollo, y aquí nos referimos al propio ciclo vital de la vida de una persona, que puede ser, por ejemplo, la pérdida de la etapa de la vida, ¿no? La etapa de la infancia y la etapa de la adolescencia y pasar a la juventud, y cuando ya tenemos la menopausia y cuando entramos a la tercera edad o la vejez. Y entonces esas pérdidas de que ya no eres el joven de 30 años o la chica de 40, ¿no? Con toda la experiencia y la juventud y la autonomía y el dinero, etcétera, y que ya ahora ya estás en la tercera edad y que ahora ya no tienes trabajo, y a lo mejor tú físicamente ya no te sientes con tanto vigor y tanta energía, o ya no puedes hacer las cosas que podías hacer antes, o ya tienes situaciones de enfermedad. Todas esas cuestiones sí llevan a elaborar, digamos, un duelo en el sentido emocional, porque pierdes algo y tienes que aceptar algo y tienes que adaptarte a algo en cada una de las etapas de nuestra vida, y es un proceso también normal. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta, porque no solo cuando muere alguien es que nosotros podemos sentirnos, como ya les había dicho en todas las etapas anteriores del duelo, también puede ser por cosas incluso materiales. Existen 3 términos que de repente son un poquito confusos y que me gustaría comentarles la diferencia de ellos. Primero, el término de duelo, luto y pesar o tristeza. Y bueno, pues en realidad están relacionados, ¿no? Porque bueno, el duelo como tal es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida, como ya lo vimos. El luto, por otra parte, es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. Y esto se ve influenciado por la sociedad, la cultura y la religión de la persona. Hay gente que está de luto y viste de negro mucho tiempo, y hay gente que no, que lleva su duelo sin luto, ¿no? No lo hace evidente a la sociedad. Antes, ahora ya no tanto, pero antes, por ejemplo, tanto las mujeres o los hombres que enviudaban, pues tenían que llevar un luto por lo menos de un año, ¿no? Depende de las religiones y de la cultura, y se vestían de negro y casi no hablaban con nadie y no podían salir, etcétera. Esas cosas han ido cambiando porque la cultura y la sociedad ha ido cambiando. Entonces, el luto es algo que, digamos, puede o no puede estar. Sin embargo, el duelo siempre está. Ese sí no lo podemos saltar. Y el pesar o el dolor es el estado de ánimo, pues, de haber experimentado una pérdida. Entonces, ese también está porque está. ¿Y qué es lo que se siente al estar en duelo? La vivencia de una persona en duelo, pues decíamos que depende de cada persona la intensidad, pero en general las características comunes sí pueden ser pues generalizadas, por así decirlo, valga la redundancia, porque parten de una información básica heredada y que está en nuestro modo de supervivencia. Y estas sensaciones que tenemos, que están ligadas a la parte genética de nuestra especie, pues salen a la luz, ¿no? Entonces va a haber manifestaciones desde la dimensión física, y esto se refiere a las molestias que el cuerpo nos va a provocar. Por ejemplo, va a haber sequedad de boca, dolor o sensación de vacío en el estómago, falta de apetito, opresión en el pecho y la garganta, con sensación de nudo en la garganta, hipersensibilidad a los ruidos, disnea o dificultad para respirar, palpitaciones, falta de energía, mucha tensión en todos los músculos, angustia, inquietud, alteraciones del sueño, pérdida del peso, mareos. Y algunas investigaciones han demostrado que las situaciones de estrés están íntimamente relacionados con la inmunodepresión. Entonces, estas personas que están en esta etapa del duelo, pues obviamente se van a ver más
proclives a tener cualquier tipo de enfermedades o de infecciones, porque su sistema inmunológico está bajo, obviamente. En la dimensión emocional son los sentimientos que se va a percibir, y obviamente pues los sentimientos más comunes es el sentimiento de tristeza, ya decíamos, el enfado y la rabia, la culpa, el miedo, la ansiedad, la soledad, esta sensación de desamparo y de impotencia, la añoranza y el anhelo de tener a esa persona otra vez junto a nosotros, una sensación de cansancio existencial y de desesperanza, de abatimiento y de liberación cuando estamos así en abandono, ¿no? Cuando nadie nos molesta, cuando no nos piden que hagamos nada. También puede haber una sensación de amargura y sentimiento incluso hasta de venganza, ¿no? O sea, hay una vorágine de emociones que se pueden agolpar, y a veces vienen así como escalonados, pero a veces vienen todos juntos. Y bueno, ahí es cuando necesitamos estar, los que estamos acompañando a la persona que tiene la pérdida, pues al pendiente para ver en qué momento es importante pues estar al rescate de ellos, ¿no? Porque a veces las emociones pueden ser súper intensas y los pueden llevar a hacer pues cosas que después se pueden arrepentir. Entonces es importante que pueda la persona expresar libremente todo el tiempo qué siente, ahora sí que en qué parte está, ¿no? Y escucharlos con mucha atención y con mucha pues amabilidad y compasión para poderlos realmente entender y acompañar. Eso es lo que realmente en este momento ellos necesitan. Y el remedio más eficaz para la tristeza y el consuelo, que fundamentalmente habrá que buscarlo en el interior de nosotros mismos, es la paz. La paz y ahora sí que el sosiego, que al principio no está. Bueno, al principio siempre está, pero al principio no lo vemos y al principio no lo podemos tocar, porque, como les decía, hay una vorágine de emociones y de sentimientos que se agolpan y que no nos permiten tocar esa paz. Pero eso es a lo que tenemos que llegar, eso es a lo que tenemos en un momento dado que ir trabajando por encontrar y por recuperar, y eso es lo que nos va a permitir seguir viviendo y teniendo una vida diferente. Ya no va a ser igual, tiene que ser diferente, tiene que haber un acoplamiento de la persona sin su ser querido, porque es una situación que pues es la realidad, ¿no? Así es como se está presentando la realidad. Y bueno, iremos viendo las etapas un poquito más adelante de qué es lo que tenemos que ir haciendo en cada una de ellas. A veces el sentimiento de culpa suele aparecer, y es una culpa que de alguna manera está relacionada a veces con cuestiones de físicas, ¿no? De aspectos físicos, de cosas que quedaron pendientes, de incluso hasta cuestiones económicas, deudas, etcétera, la casa. Pero también muchas veces es una culpa emocional. Entonces, cuando haya quedado algo pendiente con la persona que acaba de fallecer, pues es importante que hagamos algún tipo de ritual en el que podamos solicitarle el perdón a esta persona, y también que nos perdonen, ¿no? Solicitarles que nos perdonen. Y algo que puede ayudar muchísimo es hacerles una carta. El programa pasado, el de la semana pasada, que fue escritura terapéutica, creo que puede ser un programa que les ayudaría también muchísimo. Si es que no lo pudieron escuchar, vayan al canal de YouTube y busquen escritura terapéutica, Radio Pasión US, Laura Molina, escritura terapéutica, y ahí van a encontrar este programa que creo que les vendría muchísimo en este momento, para que puedan expresarse de cierta manera. Ahí en el programa vamos comentando cómo podemos hacer que el escribir llevar un diario, escribir una carta o simplemente plasmar las ideas que vayamos teniendo durante el día, pero con una estructura especial para que justo pueda fluir toda esta
emoción y toda esta información y podamos clarificar nosotros en nuestra mente qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y para qué nos puede servir. Entonces, escribir es de verdad una terapia muy importante y muy sanadora. También, pues relacionado con esta estrategia, si la persona es creyente, pues es acercarse a su religión, cualquiera que ésta sea, y pues ahí también pedir perdón, ¿no? A veces ya no se pudo hablar con la persona, ya no se pudieron, digamos, subsanar los problemas que pudo haber entre ustedes, pero se puede de alguna manera contactar emocionalmente con esta persona y dejar ya esa situación también resuelta. Cuando el sentimiento predominante es la rabia, pues también se puede llegar a tener un mecanismo de compensación del dolor que se está sintiendo, y en este momento la herramienta que podría ayudar pues es justo sacar esa rabia, expresar la rabia. A veces no es conveniente ¿cómo decirle? Como decírselo, contárselo a alguien, porque en ese momento podemos herir susceptibilidades y emociones de otras personas que también están sufriendo por el duelo del ser querido, pero podemos hacer actividad física, salir, gritar, correr, pegarle a una almohada, pegar en el colchón, romper papel, romper periódico, hacer una carta con toda la rabia del mundo y después quemarla o romperla. Todas estas actividades pueden ser catárticas y ahí también podemos sacar mucha de esta pues rabia acumulada, y nos va a permitir sentirnos en paz. Y por favor no se sientan después culpables por haber dicho o escrito o haber pensado incluso siquiera todo lo que tenían de coraje y de enojo. Es mejor que salga. Ya después elaborarán eso, ahora sí que con el punto anterior, que era pedir perdón para no quedar con la culpa, y pues ser muy compasivos con nosotros mismos. Y saber y entender que somos seres humanos, que nadie es perfecto y que podemos tener emociones a veces paradójicas y a veces emociones que ni uno mismo entiende, ¿no? Y si esto es muy fuerte, si estas etapas son muy difíciles, pues busquen el apoyo de la terapia. Como les decía, la tanatología o directamente una terapia psicológica les puede ayudar muchísimo en este acompañamiento, que es normal y que debe de ser pues tratado con toda la, pues con todo el cuidado y con toda la profesionalidad que se pueda, para que se elabore de una manera adecuada y pues que no haya secuelas, ¿no? También la dimensión cognitiva va a estar presente, y se refiere más a lo mental. Aquí podemos encontrar la dificultad para concentrarse, la confusión, la falta de interés por las cosas, las ideas repetitivas que generalmente son pues otra vez, ¿no? De culpa, de enojo, de sentimiento encontrado, y generalmente están obviamente relacionadas con la persona que falleció y que les dificulta, ¿no? seguir adelante. La dimensión de la conducta o dimensión conductual se refiere a los cambios que se perciben en la persona como un patrón que hace de manera diferente a lo que hacía antes. Por ejemplo, el llanto sin control, ¿no? Periodos de llanto muy, muy grandes, o el consumo de tabaco, alcohol, psicofármacos o algún otro tipo de drogas, por ejemplo, no bañarse, no comer, dejar de ir a trabajar, no preocuparse, por ejemplo, si tienen hijos chicos, o sea, todos esos cambios de conducta que de una manera normal no lo harían. A eso se refiere. La dimensión social, pues es el resentimiento que a veces pueden tener estas personas a toda la gente que los rodea, y la dimensión espiritual, donde también se replantean sus propias creencias y la idea de trascendencia, y se formulan preguntas sobre la vida y la muerte, y a veces se quedan también con mucho resentimiento hacia aquello que ellos creían, ¿no? Por ejemplo, en Dios, ¿no? Y entonces cuestionan mucho por qué
porque se llevó a la persona que tanto amaban, etcétera, ¿no? Entonces, esta es muy importante entenderlo y conocerlo, porque todas esas esferas son las que tenemos que ir tomando en cuenta como puntos que nos pueden dar como focos rojos, ¿no? Banderas rojas en el momento que tenemos que ayudarle a gestionar de una mejor manera el duelo. Existen factores que nos pueden hablar de un riesgo ante el duelo. Por ejemplo, si las circunstancias alrededor de la muerte fueron muy repentinas y muy trágicas, pues eso puede hacer que el duelo obviamente no sea tan fácil, ¿no? O no se dé de una manera tan normal. También la relación que se tiene o que se tuvo con la persona que falleció, si fue una relación de ambivalencia o una relación de gran dependencia, pues eso también va a dificultar el duelo. Obviamente la personalidad y los antecedentes de la persona que está sufriendo el duelo, el contexto sociofamiliar también puede ser algo que puede dificultar este proceso, ¿no? de cómo llevar el duelo. Y hay diferentes formas, o más bien diferentes tipos de duelo, que también es importante que las podamos conocer. Y a pesar de que todos los duelos que hayan, cualquiera, es una sensación horrible, devastadora, aterradora para quien lo está sufriendo, pues también es importante que veamos cómo hay diferentes tipos de duelo para que podamos ayudar mejor a estas personas. Primero viene el duelo anticipado. Este es el tipo de duelo donde todavía no ha pasado el fallecimiento de la persona y ya se está sintiendo la pérdida, ¿no? Aún no todavía está aquí con ellos y a pesar de eso ya están llorando, ya están sufriendo, ya están sintiendo que ya jamás lo van a volver a ver, y esto pues dificulta, porque obviamente quien está postrado en la cama y quien va a fallecer pues lo siente, ¿no? Lo vive, con eso lo están despidiendo. Entonces es una circunstancia bastante difícil para todos. La segunda es el duelo crónico. Aquí la persona que padece la pérdida y que sufre el duelo, pues se queda pegado al dolor y lo puede arrastrar durante años. Y muchas veces pues va unido a un sentimiento de desesperación, de desesperanza, de una depresión crónica que lo puede llevar realmente a estados depresivos muy severos. Existe otro duelo, que es el duelo congelado o retardado, que es lo contrario del anterior, quiere decir que no se ha querido sentir el dolor del duelo, que se ha inhibido, que se ha pospuesto y que se ha tratado de cubrir con otras cosas con tal de no entrar al sentimiento de dolor. Y pues eso, como les decía, tarde que temprano va a salir, va a surgir, y a veces con una mayor potencia, ¿no? Porque se ha estado ahí gestando ese dolor y ese, pues todo lo que les decía, ¿no? Resentimiento, angustia, enfado, etcétera. El duelo enmascarado, en donde la persona experimenta síntomas que son más bien como somatizaciones, y es una conducta que le causa dificultades, obviamente de sufrimiento, pero los enmascara con enfermedades, ¿no? Entonces pareciera que fuera algo orgánico, pero en realidad pues es que está tratando de acallar la pérdida reciente que no quiere enfrentar. El duelo exagerado, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es obviamente, como les decía, es una sensación horrible y devastadora, pero hay personas que lo exageran al triple. Y también existe un duelo ambiguo, donde la pérdida pues es ambigua, porque es una sensación más bien que provoca ansiedad, más que dolor, es ansiedad, más que tristeza, es ansiedad, y pudiera ser o pudiera parecer como una cuestión como orgánica o psicológica diferente a pues el trayecto de un duelo normal. Y finalmente, pues el duelo normal, que es el que habíamos estado hablando al principio, ¿no? Que es esta
pues esta sensación y estas fases que van pasando conforme las fases van transcurriendo, donde podemos tener sensaciones físicas, emocionales, cuestiones de conductas, ya vimos, ¿no? Está la parte social y religiosa y todo, que van a ir disminuyendo. Eso es uno de los mensajes que quisiera darles en este momento. Van a ir disminuyendo para que no sientan que ahí van a estar clavados todo el tiempo y que nunca más van a poder volver a ser normales en su vida. Eso va a pasar. No es fácil, no es de un día para otro, pero por supuesto que va a pasar. ¿Y qué podemos hacer? Eso es lo importante también. ¿Qué podemos hacer para sobrellevar la pérdida? La primera cosa, pues, es permitirse experimentar el dolor de la pérdida, no huirle, y aunque sea muy doloroso, tratar de hablarlo, de sentirlo, de encontrar con quién poder expresarlo, y si no tenemos a la mano o no podemos expresarlo libremente con la gente que está a nuestro alrededor porque nos sentimos juzgados, otra vez les recomiendo la escritura terapéutica. Escuchen el programa de la semana pasada de escritura terapéutica, que les va a ayudar muchísimo. Ser pacientes y ser, pues obviamente muy tolerantes con nosotros mismos, entender que es algo normal y que es algo normal también que dure, ¿no? Hablar con toda la gente que quiera escucharnos y que quiera pues ayudarnos a pasar este periodo. Encontrar salidas creativas, como es, otra vez repetimos, el escribir, el dibujar, el hacer ejercicio, el aprender algo nuevo, el intentar cosas que nos ayuden a bajarle un poquito a la sensación de tristeza y de depresión, aunque al principio sea difícil, aunque al principio no nos nazca, es ayudarnos y tener un poquito de disciplina en esta parte de buscar cosas que nos hagan sentir bien, porque a veces como que la culpa no nos deja. Apenas empezamos a sentirnos un poquito bien y nos sentimos que estamos traicionando a nuestro ser querido, y otra vez nos metemos en la tristeza y en la depresión, y no se trata de eso. Involucrarse pues en actividades físicas, ya les decía que el ejercicio ayuda mucho, sobre todo a sacar esta parte de la ira cuando la tenemos ahí contenida. Tomarse pues un descanso del duelo también, así como que ok, me voy a dar permiso de sufrir de 2 horas y después me voy a dar permiso de estar tranquila y de poder hacer cosas intentando no meterme otra vez en esas emociones, y es un poquito ir practicando, seguir la rutina, no abandonar todo y ya no ir a la escuela ni al trabajo ni hacer las actividades que antes hacía. Poco a poco hay que ir retomando, obviamente no serán los primeros días, pero sí ir retomándolo, y lo más importante es perdonarse. Perdonarse es imprescindible para poder seguir adelante. Definitivamente el duelo es un proceso que no se puede evitar ni evadir, pero también existen apoyos terapéuticos con la finalidad de ayudar a la persona que sufrió la pérdida a llevar lo mejor posible estas distintas etapas del dolor, el enojo, la ansiedad, incluso la depresión. Y entre ellas está 1, la homeopatía, 2, las flores de Bach, el meditar y el aprender a hacer silencio y aprender a estar con uno mismo, y la terapia de psicología formal, ¿no? Ya les decía, la tanatología o la terapia psicológica de cualquier rama que ustedes decidan es importante. Las tareas del duelo, rapidísimamente se las comento. Primero es aceptar, esto es con el fin de pasar el duelo, ¿no? De atravesar de una mejor manera el duelo. Primero es aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que nuestro ser querido ya no está, que ha fallecido, que se ha marchado. Mientras no lo aceptemos, pues obviamente va a haber ahí una resistencia a que todo fluya. La negación proporciona un alivio, pero es transitorio, porque finalmente va a volver a llegar la realidad a nuestra cara, ¿no? Entonces, ir aceptando es lo primero. Después, el número 2 es trabajar con nuestras emociones y el dolor de la pérdida, ya habíamos hablado de eso. El 3 es adaptarse
a un medio en el que pues el fallecido ya no está, ¿no? Y tendremos que hacer lo que hacíamos antes, seguir nuestra vida con su recuerdo, con el amor que le teníamos, pero sin esa persona. Y el cuarto es recolocar emocionalmente a la persona que falleció para poder continuar viviendo, porque la vida está llena de nuevas posibilidades y se puede nuevamente estar en paz, se puede nuevamente disfrutar, se puede nuevamente estar feliz y establecer nuevas relaciones. Y nuestra tarea pues se entorpece cuando nos mantenemos en el apego al pasado. Eso es algo muy triste, pero es la realidad. A veces nosotros mismos con esta sensación de apego pues hacemos que todo se convierta en más complicado. Entonces pues consideramos que ya el duelo está resuelto cuando la persona es capaz de pensar en que la persona que ya no está significó algo maravilloso en su vida, que dejó un amor y una enseñanza y un aprendizaje muy grato y muy bueno y muy grande, y todos esos pensamientos ya no traen dolor o resentimiento o culpabilidad. Otro signo de que el duelo ya está resuelto es cuando conseguimos estar inmersos en un ciclo pues ya de apertura y de fluidez en la vida y de disposición a tener otro tipo de actividades y de esperanza finalmente, ¿no? Pues amigos, se termina ya poco a poco este programa y quería comentarles un proverbio sueco que encontré que me gustó mucho y que dice que cuando la alegría es compartida es el doble de alegría y cuando la pena es compartida es la mitad de la pena. Entonces no duden en buscar personas que puedan acompañarlos en este duelo, y ya decíamos, si vemos que sale de nuestras manos, pues están ahí las ayudas terapéuticas que les pueden brindar más rápidamente la salida y una sensación de paz que finalmente viene del interior, pero a veces necesitamos una mano de ayuda para poderlo encontrar el caminito. Y con el ánimo de que esta información les ayude, que los reconforte, les envío de verdad un gran abrazo de esperanza a donde quiera que se encuentren. Yo soy la doctora Laura Molina. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de este programa de Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud. Agradecemos a Paula Guzmán y a Ricky Gómez por la producción y dirección de este espacio. Y mil gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje que hacemos juntos en busca de la plenitud. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Será bueno que regrese a trabajar lo más pronto posible? Pues, por lo que entiendo, creo que necesita también un acompañamiento terapéutico, ¿no es así? Definitivamente. Una terapia psicológica sería de gran ayuda para tu hermano en este momento. Así resolvería mucho más pronto lo del duelo. Pero entonces estas cosas también se ven en terapia. Pensé que era para gente muy, loca. Ay, Tina, hasta yo sé que eso no es verdad. Todos necesitamos ayuda en algún momento para poner en orden nuestras emociones. Y eso que yo soy la insensible. Exacto, Lola. Todos necesitamos ayuda profesional en algún momento. Ay, Lola, discúlpame. No eres insensible, solo un poco dura. Ay, doctora, mil gracias. Voy a decirle a mi hermano a ver si quiere ayuda. Con todo gusto, chicas. Disfruto mucho poder ayudarles compartiendo mi experiencia y mi conocimiento. Por eso es tan importante para mí poder hacer el programa de Mente Sana en Cuerpo Sano. Ay, doctora, es una fortuna recibir sus consejos y explicaciones. Muchísimas gracias. Lola, cuéntale lo que hiciste en tu trabajo gracias a sus consejos de organización. Sí, estuvo padrísimo. Pedimos otro cafecito porque es una historia buenísima. Lo que pasó es que en el despacho mi jefe impuso una forma de trabajo que propiciaba mucho el caos.